La parte que a mí me llama mucho la atención de tu propuesta tiene que ver con creación de espacios y en particular este concepto de co-crear. Una palabra que en realidad estoy muy poco acostumbrada a escuchar desde la comunidad artística, sobre todo porque cada persona maneja su arte de manera fragmentada, pienso yo, quizás no tanto porque quieran hacerlo, sino porque a veces les cuesta encontrar afinidad con otros artistas. ¿Qué significa y por qué es importante el asunto de co-crear espacios? Fíjate que interesante porque eh, yo antes como que no, siempre tuve como este afán de que decir porque la gente está cada quien por su lado, o sea, siempre fue como conectora por naturaleza. Pero fue hasta que trabajé en un coworking como gerente general, cuando entendí este tema de si tú estás en un espacio, ¿verdad? Y tienes como un propósito común y compartes un espacio, entonces realmente sí, cada quien crea individualmente, pero al final tienes la oportunidad de crear en conjunto. Y fue tan interesante que de hecho yo quedé fascinada con ese concepto de cómo todo ese montón de gente distinta que alquilaba una oficina con unas con fines médicos, otras con fines de artísticos, otras con fines simplemente comerciales, de venta, no sé qué, de café, etcétera. Al final convergíamos todos siempre en conversaciones, en espacios, en temas en común y creábamos cosas juntos. Y entonces ese concepto de la co-creación yo lo llevé inclusive a un proyecto social que se llamó Co-Crearte. Unidos fundaciones, empresas privadas, instituciones, un montón de gente y creamos un proyecto bellísimo de arte que le llevamos a 600 niños. Desde ese momento yo quedé como empeñada en ese tema de por qué si tenemos la oportunidad de crear cosas juntos desde su propósito, ¿no? Desde lo que tú viniste a hacer, pero eso no sirve de nada si no se une con otras cosas. Entonces, uniéndolo a este tema del ámbito artístico, el ámbito musical, al final cuando tú creas música, tú co-creas con tu banda, con tu equipo, con quien seas, ¿no? Que esto para mí trajo más relevancia después de la pandemia. Porque la pandemia, que fue una enfermedad colectiva que nos separó, definitivamente lo que más nos trae ahora como futura consecuencia es el deseo de unirnos. Entonces, la gente, digamos, vive como en la ilusión de que cada quien está por su lado, pero realmente eso no es cierto, ¿no? Y yo siento que tenemos como esa responsabilidad con la vida, con el mundo, con nosotros mismos como humanidad, de empezar a despertar y decir, o sea, realmente no queremos estar separados, realmente no queremos estar aislados, queremos integrarnos. El tema es que eso conlleva el poder decir por qué, o sea, para qué yo me voy a unir contigo, para qué y para qué no sé cuánto, porque concha, le estamos muy acostumbrados a criticar. ¿Y qué voy a ganar yo a cambio? Exacto. Mira, no solamente eso, sino que la desconfianza, ¿sabes? Hay mucha gente que dice, no, yo me he llevado demasiados golpes, demasiados chascos, yo no confío en nadie, no confío sino en mi perro, etcétera. Pero yo encontré cuál es como el secreto para poder co-crear. Tener un propósito en común. Cuando tienes un propósito en común, esas diferencias empiezan a dejar de ser relevantes o importantes. Más bien, esas diferencias empiezan a ser importantes porque complementan lo que el otro le falta. Exacto, que esa parte a mí me interesa mucho, sobre todo porque comentando un poco sobre lo que estás diciendo, en escritura en particular, y esto ya yo desde mi propia experiencia publicando libros, siempre me sentía como abrumada al inicio, porque al saber que uno tiene un talento o una capacidad para crear algo, ya sea música, literatura, artes gráficas, uno sabe que no lo va a poder hacer solo. O sea, yo no puedo publicar un libro metida aquí en mi cuarto sin el trabajo de alguien, así sea a distancia. Entonces, para mí siempre estuvo muy claro el tema de que yo necesitaba del talento de los demás. No todos los artistas llegan a entender eso y no todos llegan a entender que eso no para. O sea, tú no llegas a un punto en el que ya no necesitas a nadie y no llegas a un punto en el que no necesitas aprender. Y yo siento que
como seres sociales, porque nosotros, como tú dices, nos dimos cuenta en estas circunstancias de pandemia que nos necesitamos mutuamente. ¿Por qué razón tuvo que llegar esta situación para que nos diéramos cuenta del valor que representa colaborar desde nuestras diferencias? Puede que yo no tenga la capacidad de entender la música como la entiende Bolívar aquí presente, y puede que yo entienda literatura de la manera que él todavía no la entiende, y eso no significa que no podamos crear algo juntos en comunidad. Entonces, desde tu punto de vista, ¿cuáles son esos sesgos o esas mentiras que los artistas se creen que les impiden ver eso que para ti y para mí es algo, digamos, que se sobreentiende que tiene que ser así, la colaboración? Bueno, fíjate, yo creo que es por la manera en la que un artista crea, ¿no? Como tiene este tema de creatividad infinita. Yo creo que de alguna manera eso cuando se hace aislado, se crea una ilusión de separación, una ilusión de que yo existo solo, porque necesito crear. Y eso es cierto, en el momento de los procesos creativos, que los tenemos todos, y yo estoy consciente de que los artistas y los músicos tienen más momentos creativos que otras personas. Entonces, ¿qué pasa? Que en esa ilusión se pierde, ¿sabes? Como entre el, voy a decir un poco, lo que voy a decir es un poco duro, pero realmente no, esto no es exclusivo para los artistas, sino para Adelante. los egos, ¿no? Los egos empiezan a jugar en contra. ¿Por qué? Porque es cierto, yo sé que estamos en un mundo demasiado competitivo, estamos en un tema de que o sea, de dónde sale la plata, entonces creemos que el mercado que tenemos nos lo tenemos casi que pelear así como los perros, ¡ah! ¿No? Y eso realmente no es cierto, es una ilusión de que nos estamos peleando un mercado. Entonces, ¿por qué pasa? Simplemente por falta de conocimiento de esas cosas, de falta de conocimiento de cómo funciona la comunicación integral, de cómo funciona, digamos, la sociedad en general y poder como abrirse. Tú dijiste algo bien importante, abrirse a aprender. Yo sé que eso cuesta, yo sé que cuesta, porque cuando uno siente que uno tiene algo que vale tanto, ¿sabes? Esa creación maravillosa que tú dices, esto es, o sea, es una obra de arte. A uno le cuesta mucho compartirla, ¿sabes? Y confiar en otras personas. Sí. Yo sé que eso es una realidad, pero hay algo que yo lo hablé el día del evento, y es, todo depende de la condición, del estado de vida en el que yo estoy, de mi tendencia de vida. Si yo estoy en una tendencia de vida, por ejemplo, hay personas que tienen tendencia a sufrir por todo, hay personas que tienen la tendencia a estar como en estado de animalidad, ¿sabes? Como de pasarle por encima a todo el mundo. Esas son tendencias. Más que personalidad, es como una tendencia a la que nos hemos acostumbrado. Entonces, sí toca un poco reaprender, toca un poco elevar el nivel de espiritualidad. Yo siempre hablo mucho de eso, sea lo que sea en lo que creas, sea lo que sea en lo que tú creas. Es momento de uno conectar con esa parte espiritual de uno, de orar bastante para decir, ya va. Yo como persona, como artista, ¿qué propósito tengo? ¿Qué quiero hacer? Entonces, a partir de ahí, yo puedo empezar a conectar, a comunicar con las personas correctas, pero obviamente hace falta un trabajo bien fuerte como interno. Tú sabes, de decir dónde estoy, a dónde quiero ir. Me ha funcionado, como te acuerdas, Bolívar, que yo dije, hay un montón de cosas que existen. Chévere, todo eso yo he hecho esto. ¿Te ha funcionado? Uh-huh. Esa es la pregunta. ¿Ha funcionado? Si no ha funcionado, hay un montón de cosas que se pueden hacer. Pero lo que sí puedo decir a ciencia cierta, porque lo he vivido, es que en el momento en que uno empieza a, eh, digamos, bajar un poco como los egos, ¿sabes? Y trascender como diferencias, no importa lo que haya pasado, y decir, tenemos nuevas oportunidades. Uh-huh. Mira, yo soy muy poco de este temas así como de
cabalísticos ni nada de eso, ¿no? Yo soy budista, pero no creo, o sea, no es que no creo, es que no lo practico. Pero leí que el tema este del número 22, que estamos en el 2022, significa nuevos comienzos, o sea, como segundas Wow. oportunidades. Y yo dije, uh-huh, todos tenemos una segunda oportunidad que nos está dando el mundo, la vida, de hacer las cosas diferentes, de reaprender un poquito y de decir qué me ha funcionado, qué no me ha funcionado, con qué otra persona distinta puedo conversar que me pueda aportar algo distinto, ¿sabes? En vez de Sí. seguir dándome como golpes con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo, con lo mismo. Entonces, eso es un poco lo que pienso, Prax, de que la co-creación requiere un poco de trabajo interior y requiere un poco lo que tú dijiste de reaprender, de abrir la vida a aprender otras cosas, Y tal de, vez desaprender algunos, ¿verdad? sí, 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 total, total. Hablando de eso de reaprender, sí, yo lo siento también porque, como te conté, a mí me tocó reinventar prácticamente mi vida y mi carrera. Y sí me ha funcionado desde el punto de vista de que yo me siento realizada, o sea, yo entro a trabajar el lunes y estoy ya que sea lunes, que sea lunes, que sea lunes, pero también estoy disfrutando el momento presente. Y a mí me sirvió también enfocarme en que primero, antes de matarme buscando qué hacer y en dónde poner mis energías en la parte artística, tener un propósito, como tú dices. El tema de la escritura es un tema complejo porque los libros, pues tal vez son el único tipo de arte que exige que tú tengas una atención activa, de, digamos que un tiempo de estar contigo mismo y no hacer otra cosa. Los libros exigen una paciencia que estamos como perdiendo, como hablamos en alguna otra ocasión. Los libros exigen un conocimiento previo a algunos. Si tú lees un libro de algún tema, por ejemplo, la biografía de un músico y empiezan a hablar de consolas, yo antes leía eso y no sabía de qué están hablando. Entonces, el ejercicio de leer implica que uno cuando escribe se prácticamente se desnuda o se desarma en la historia que cuenta, esperando que sea recibida al otro lado. Y algo que a mí me obsesionó era, yo quiero escribir para vender, quiero escribir para llegar a muchos lados o quiero escribir para que lo que escriba y lo que publique importe. Y me fui por esa última. Y funcionó. ¿De dónde tú consideras que hay que partir? O sea, de qué punto de partida podríamos empezar cuando hablamos del tema del propósito? Porque puede ser que alguien que tenga mucho talento y toda su vida le han dicho que tiene talento, no necesariamente tiene propósito, simplemente es el mejor guitarrista de Panamá y graba con 40 bandas, pero no le interesa lo que hace. Yo pensé que ese tipo de personas no existía y sí existe, ¿verdad, Oliver? Gente que puede sonar una guitarra y saca un riff todo loco, pero tú Uy, no sí. sientes que tengan propósito y no significa que sea malo si les hace feliz, pues go ahead. Pero de nuevo, la idea es que el arte sirva como un elemento de conexión. ¿Cómo tú crees que se puede empezar para saber si nuestras energías van a estar donde deben estar en el propósito y si no lo tenemos, cómo encontrarlo? Ese tema me toca directamente, por lo que yo les conté. Yo no tenía propósito, yo te dije, yo era licenciada en administración, había hecho esto, experiencia en marketing, experiencia en esto, experiencia. Yo prácticamente sentía que podía hacer cualquier cosa. Y precisamente un poquito antes de la pandemia, tengo un gran amigo, mi socio, que es hoy en día, que él me dijo, ¿cuál es tu sueño? Yo me quedé así, me puse a llorar. Yo decía, ¿cuál es mi sueño? No sabía, no sabía. O sea, yo simplemente estudié una carrera, yo hice todo el by the book de la vida, pero nunca tuve un propósito. Y fíjate tú que tengo mis 3 hijos, me casé, trabajé, crié a mis hijos, no sé qué, toda la cosa, hice trabajo, hice no sé qué, tal, tal. Y cuando me preguntaron, ¿cuál es tu sueño? Yo me quedé en blanco. ¿Puedes creerlo? Parece mentira. Y a partir de ese momento fue que yo empecé a decir, ¿cuál es mi propósito? Yo estoy viva.
por qué yo nací, o sea, por qué yo existo en este momento de la vida. O sea, yo tengo que tener una razón de ser. Y ese fue un proceso que no fue tan bonito porque no tengo lo que tú tienes, que se llama paciencia, o no la tenía. Y yo que quiero saber ya, no puedo vivir sin saber cuál es mi propósito, no sé qué, y sufría. Bueno, en verdad que fue bien fuerte. Yo empecé a escribir en qué tengo yo talento, en qué tengo experiencia, qué he hecho, qué quiero hacer, cómo me veo, no sé cuánto, qué tal. Eso llevó un trabajo espiritual bien fuerte, para poder decir quién no soy. De hecho, yo hago un taller que se llama Encuentra tu voz, porque lo creé en base a mi propia experiencia. Encuentra tu voz, que es tu identidad y tu propósito, para poder saber en qué enfocarte, para que ese riff que sacas maravilloso tenga un propósito, ¿me entiendes? Y al final yo entendí que el propósito es tu identidad, ¿verdad? Lo que tú eres internamente, es decir, tus talentos, tus experiencias, tus pasiones, tus defectos, tus virtudes, o sea, todo lo que tú eres, más lo que eres físicamente, llevado a cabo en una tarea maravillosa que te ayuda a desarrollar tus habilidades creativas constantemente y que además ayude a desarrollar a los demás. Esa meta tuya, donde tú usas todo lo que tú eres en función de tu propio desarrollo y que además ayude al desarrollo de los demás, se llama propósito. Y fíjate que, o sea, esa fue una de las razones por la que yo hice el GoGo Talk y Connect Unity, que es mi marca, que tiene el propósito de integrar a través de capacitaciones, de asesorías y de experiencias creativas de entretenimiento. Porque yo entendí que si la música a mí me apasiona, es parte de mi propósito, aunque no sea músico. Entonces yo algo tengo ahí que hacer. ¿Ves? Entonces yo lo que hice fue unir todo lo que yo era y simplemente eso que ustedes tienen puesto aquí, ese t-shirt, que no, por favor necesito que me cuenten de qué se trata. ¡Quiero uno! Ni siquiera es nuestro, eso lo vende un músico que es amigo nuestro, que es parte de una banda que se llama Cardiaphone. Le vamos a decir. ¡Wow! Espectacular. Bueno. Fue una gran coincidencia. Una ridícula coincidencia. Ahí sabemos que tú estás iluminada, porque yo le mando el link a Bolívar. No le digo ni miércoles de qué estoy haciendo y él manda con el suéter. O sea, yo dije, no, ya va, ellos se pusieron de acuerdo. No, fue de tu influencia, te lo juro, tuvo que ver contigo. Te lo juro, porque esos momentos en los que tú dices, bueno, voy a meter currículum, voy a buscar trabajo, que yo no sé qué, porque no se puede. Y la verdad es que la parte de co-crear es la que más ayuda a uno mantenerse firme en el propósito. Totalmente. Porque si tú estás solo, más rápido te das por vencido y dices, ¿sabes qué? No puedo más. Pero ¿sabes qué pasa? Es tan difícil y yo ahí pues tengo mi parte un poco más, no quiero decir cínica porque ya no es así, pero tengo mi parte de realismo en que siempre parto de la premisa de que la gente no viene con malas intenciones, pero tampoco puedo ser tan ingenua. Yo en escritura tuve un par de situaciones de fraudes, de gente que me engañó, que me secuestraron los libros y no los podía ni vender. Y no era porque era gente mala, era gente oportunista. Y oportunistas hay, yo siempre le digo a los muchachos, a estos muchachos acá, que en la vida hay oportunidades y también oportunistas. No tanto gente buena y mala, sino que muchas veces las personas, donde el provecho de ellos es en ese momento más importante, te pasan por encima, no les interesa, y tú no puedes estar pensando que el mundo va a ser justo contigo siempre, también te tienes que cuidar. Pero en el caso del artista yo siento que hay como mucha suspicacia y a la vez, de manera totalmente irónica o contradictoria, hay mucha inocencia. Por un lado, tú ves que se dan escándalos de gente que se queda con la plata de eventos, gente que no organiza las cosas bien, que buscan nada más sacarles el real a los muchachos, aprovecharse de su talento, mandarlos a una gira y ponerlos a dormir en una lavadora. Y por el otro lado, pareciera que hay que aguantarse todo eso porque como no hay espacio, no, que yo me quedo callado, me están robando, pero ahí me quedo para que me dejen participar.
¿Tú qué opinas de eso? Cuando uno no se comunica con otros, pasan mucho estas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente por miedo, por un montón de cosas y por no confiar, pero fíjate tú que hay algo que se llama retroalimentar el sistema, que nosotros hablamos mucho en nuestras capacitaciones. Si yo me quedo callado, simplemente aguanto lo que me tenga que aguantar, porque si no, no me van a volver a llamar para esto. Mira, la vida está regida por algo que se llama la ley de causa y efecto, pero además existe la ley de la interconexión. Nosotros estamos completamente interconectados. Entonces, nosotros necesitamos cuidarnos entre nosotros mismos, porque resulta ser que si no, nos pasan cosas por no hablar con el otro, porque no, ese es mi competencia, ese yo no sé qué, o sea, nos hacemos películas y películas y películas en la mente, asumimos que no, que este no me habla, no, que este es un engreído, no, que este yo no sé qué, no. Entonces, hay dos elementos que también lo vimos, ¿te acuerdas, Bolívar? De cuáles son dos elementos fundamentales que nos hacen alejarnos de nuestros objetivos. Y no solamente alejarnos de nuestros objetivos, sino que también nos hacen caer en este círculo de aguantar, de no hablar, de yo no sé qué, que se llaman la prisa y el juicio. La prisa, porque como estamos tan, como a mil, ¿sabes? O sea, esto lo tengo que lograr, ya lo tengo que lograr, entonces le paso por encima al que sea y hago, me vino dale, vamos. Y el juicio, ¿por qué? Porque siento que todo el mundo siempre me está juzgando y yo mismo me juzgo. Y digo, no, es que no lo estoy logrando, es que yo no sé cuánto, qué tal, y entonces uno a veces hace, y yo me meto en eso, o sea, yo muchas veces me pasó también, de cometemos errores que se pudieron haber evitado, ¿no? Y mi pasión de vida y todo lo que yo soy se llama comunicación. Y fíjate tú que eso se ve muy bonito, ay, sí, qué chévere la comunicación, pero cuesta mucho abrirse para comunicarse con otras personas, pero es lo más necesario. Es lo más necesario, porque sí, es verdad, mira, hay una orientación que dice, sea 1.000.000 de veces más cuidadoso que antes. Eso es cierto. Cada vez que uno pasa por algo, uno tiene que decir, ok, ¿qué fue lo que pasó? Pasó esto, ok, listo. Entonces, no solamente es que yo misma lo voy a evaluar para no volver a cometer el error. Lo mejor que nosotros podemos hacer, y yo siempre se lo digo a la gente, es habla con otro. Habla con otra persona que quizás tú piensas que es como que tu archienemigo y de repente es alguien que le pasó lo mismo que a ti, o tú mismo puedes salvar a esa persona de que le pase algo similar. Entonces, ahí es donde uno empieza a trascender diferencias y a encontrar propósitos en común en los que si nos unimos como comunidad, yo te puedo decir una cosa, que tiemblen, ¿sabes? La gente que hoy en día tiene el control de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque una comunidad integrada no se jode tan fácil. Entonces, ese es el propósito. Por eso es que el tema de los espacios no es que haya 80.000 nuevos espacios, no. Es cómo los co-creamos. ¿Cómo hacemos para que ese espacio, ¿sabes?, sea en común para la esencia, el desarrollo de todos, ¿me entiendes? Entonces, claro, ¿qué hace falta? Hacen falta muchas más conversaciones, hacen falta mucha más. Ese día fue bien bonito porque fíjate tú que ellos mismos me decían como que nunca habían coincidido como en un lugar así para simplemente conversar. Es que no hablan, solo postean, chatean, se Y mandan ensayan ya stickers, a lo mucho. se mandan stickers, se mandan notas de voz y las escuchan a 2x. Ujú. No Te mandan puro hablan. bro brutal. Y ya. Se comentan puras amabilidades en redes sociales y ahí se quedan. Y yo siento que eso también es un problema porque yo me acuerdo cómo yo disfrutaba ir bueno, ahora va a regresar la feria del libro presencial, afortunadamente. Qué bueno. Porque esa feria virtual para mí no era feria del libro. Mi idea de la feria del libro era que el celular tuviera en cero y a mí no me importara. Mi mamá sabía que yo estaba ahí, todo el que me quería sabía que yo estaba ahí, que si algo me pasaba me podían llamar por los altavoces, ¿quién se va a llamar así? Yo descanso del celular en la feria del libro porque voy a hablar, ni siquiera voy a comprar, voy a hablar. Claro, Eso es tan necesario, así sea que tengamos puntos de vista diferentes, que seamos de diferente edad, nacionalidad, profesión.
yo siento que a veces el tema es que no buscamos el punto en común, nos enfocamos nada más en la diferencia. Y diferencias va a haber Exactamente, siempre. Y de hecho siempre. hay una situación que a mí no me gusta y es el hecho de que, oye, yo puedo opinar diferente a ti, pero te respeto. Yo puedo opinar diferente a alguien que tuvo una experiencia de vida que yo no viví y yo desde mi posición de privilegio estoy juzgando a esa persona porque piensa de tal o cual. Oye, pero esa persona es un ser humano, algo voy a tener en común con él. Entonces, ¿cómo es posible que entre artistas no podamos ver eso? Si en teoría a todos nos motiva esa misma llama, pero el tema es que esa llama a veces no viene del lugar correcto para mucha gente. Y el tema de los egos es incluso peor cuando te das cuenta de que de verdad la gente cree que los demás tienen que llegar a ellos porque son ellos los que tienen el talento irrepetible y que no, que Sí, yo no sigo a nadie, yo no voy a nada, yo no hablo con nadie, aquí el que quiera, yo le grabo batería, le grabo guitarra, chao. Y Bolívar se sabe mucho de sus cuentos. Entonces, sí, o sea, no hay interacción en tiempo real. Y esa interacción es la que permite que nos escuchemos, ¿no? Claro, porque además es la condición humana, por excelencia, que es la que se está perdiendo. Entonces, te comparto algo que le escuché a un chico hace un par de años que a mí me marcó la vida, ¿no? Y él decía que la novia le tenía prohibido, no te vas a juntar con fulanito, porque él anda en drogas, él es una mala influencia, que yo no sé cuánto, qué tal, etcétera, etcétera, ¿no? O como los papás nos pueden decir, no te juntes con fulanito porque él es mala influencia. Y el chico le dijo, sí, es verdad, pero yo soy una buena influencia para él. Entonces, lo que quiere decir esto es que muchos somos buena influencia para los demás. Es como dices tú, o sea, que hay que enfocarse en, si yo tengo algo que yo puedo aportar positivamente, voy a hacerlo. Porque si nada más uno se queda con lo malo y decir, no, es que este es así, este es yo no sé qué, y yo no creer que yo tengo el suficiente poder para influenciar positivamente a esa persona, entonces no estamos haciendo nada. Entonces ahí es donde está el trick. Correcto. Y tampoco meternos solamente en donde nos van a dar siempre la razón. Porque esa es la postura cómoda, buscar donde a ti te den la razón siempre, donde tú seas el que más sabe. Ese es otro asunto. La gente intimidada en la escena musical y artística que no crecen porque se la pasan metidos con gente que está más enterrados que ellos en cuanto a su ambición artística. Recientemente estábamos hablando de eso, de gente que se la pasa, como decimos acá, parqueando, pero no graban, no se profesionalizan, no piden consejo y están empezando. O sea, ese es el momento de aprender todo lo que puedas, de ver, oye, ¿qué está haciendo la otra persona que yo no estoy haciendo para concretar mi meta? Y se va el tiempo y el tiempo ya hay un punto en que uno se percata de que no abunda y las energías tampoco. Por más plata que tú tengas, mentira que vas a tener tiempo. Cuando tienes mucha plata no tienes tiempo, cuando tienes tiempo no tienes plata y cuando Sí, tienes las sí, dos no sí, tienes sí. energía. Exactamente, exactamente. Así que, o sea, es como, yo sé, o sea, yo sé que, o sea, muchas veces el miedo paraliza, el mismo tema de que el síndrome este del impostor, ¿no? De decir, no, pero ¿será que lo que yo tengo es suficientemente bueno? Y si lo muestro, entonces me van a criticar antes de, no sé qué. O sea, hay un montón de cosas, un montón, todos lo sabemos. Pero resulta ser que al final todos estamos encapsulados con miedo, con ganas de hacer cosas, con tanto, ¿sabes?, por compartir. Entonces hay como que empezar a abrir, o sea, esos compases